Y quiero seguir con vos, María. Bueno, trabajas como profesora en el Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. Impartes docencia en diferentes titulaciones en el área de didáctica de la matemática. Por ejemplo, en el grado de educación infantil, en el grado de educación primaria y también en el máster en profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato. Bueno, fuiste profesora mía en la asignatura de didáctica, la probabilidad y la combinatoria. Eh, entonces me gustaría preguntarte cómo es la formación estocástica en España, cómo han ido evolucionando, cómo han ido mejorando, cuál ha sido la aceptación por parte de los docentes en impartir esta área, ¿verdad? Que a veces, muchas veces no estamos bien formados en eso, y, y cómo ha sido la aceptación por parte de los estudiantes, ¿verdad? Bien, pues como apuntaba, tengo la suerte, me encanta mi profesión docente, me encanta formar a los futuros docentes. Y es una vocación desde pequeña, ¿no? Y cuando encontré la estadística como contenido matemático que se presta a ser contraintuitiva y demás, pues mucho más mi compromiso por la formación de los futuros profesores. Bueno, pues sí, tengo esa suerte de tener como estudiante a futuros docentes de educación infantil. La etapa de educación infantil en España se encuentra entre los 0 y los 5 años de edad en los estudiantes. Los futuros docentes para educación primaria, a los que imparto docencia, van a dirigir su enseñanza a los estudiantes desde los 6 hasta los 11 años. Y también imparto docencia en el máster de profesorado, que es un máster obligatorio en España para poder impartir docencia en secundaria, bachillerato y formación profesional. Y la etapa educativa a la que se dirigen estos futuros docentes son desde estudiantes desde los 12 años hasta los 17 años, justamente ya en el ingreso a la universidad. Pues de ahí también mi compromiso hacia divulgar o informar sobre lo que está sucediendo en la formación en el profesorado. Y es que vienen con muchas carencias a la titulación, tienen mucha vocación, tienen compromiso por hacerlo bien, pero vienen con carencias en lo que es la formación estadística que han recibido. Y bueno, en mi opinión, los planes académicos de estas titulaciones, pues en mi opinión, realmente no están completos porque considero, desde el punto de vista de la educación estocástica, que no es una transmisión de saberes. Hay una necesidad por reflexionar sobre el contenido, sobre abordarlo en sus distintos niveles de complejidad para ofrecerlo al estudiante. Y los planes académicos pues suceden muy deprisa. Ahora os cuento un poquito más detallado cómo se organiza en España y concretamente en la Universidad de Granada. Pero mi preocupación no es otra que el sentido estadístico en sí mismo se adquiere realmente cuando se reflexiona y se argumenta sobre lo que se comprende. Y el estudiante está tan encaminado a aplicar la tradición que ha recibido de una estadística técnica, de aplicar métodos, que movilizar su enfoque metodológico en los programas académicos de la universidad cuesta mucho encajar ese cambio, ¿vale? Yo salgo satisfecha de mis clases, considero que algún granito de arena he podido aportar en todo el mar de la formación de mis estudiantes, pero no me siento cómoda con lo extremadamente limitado que son los planes académicos. Por ejemplo, los peor parados que salen en la formación en estadística son los futuros docentes de la etapa de infantil. La etapa previa, me refiero a la obligatoriedad en España, la etapa de educación infantil de 0 a 6 años no es obligatoria la escolarización del estudiante, pero es fundamental generar una buena base que desde situaciones contextualizadas con una matemática pues globalizada, el estudiante se incluya ya en la organización
en la representación de datos, en la clasificación, de alguna manera intuitiva al comparar, cuantificar cantidades, introduciéndose de este modo al concepto de variable, modalidades de variables. Pues el estudiante en su formación académica, el futuro docente de infantil, en España, en la Universidad Española, por suerte, tiene una asignatura en general. Nosotros en Granada disponemos de 2 asignaturas en el plan académico, pero de un semestre, que es lo general. Entonces, nosotros en esos 2 semestres dividimos la formación, por una parte, en segundo curso, con 3 horas semanales en un semestre, para la formación matemática, y en un tercer curso la licenciatura dura 4 años, el grado, y en un tercer curso el estudiante recibe una formación didáctica sobre el contenido que aprendió en el curso anterior. ¿Qué sucede? Pues que el programa en 3 horas semanales, como mucho se le puede dedicar al tratamiento de la información unas 2 semanas, porque en ese curso académico, en ese plan académico, reciben otro bloque de contenido, formación en otro bloque de contenido, y es cierto que la estadística ocupa menos atención porque interesa mucho el conocimiento del número, el conocimiento del espacio, la organización espacial, la visualización, y prácticamente el alumnado le cuesta mucho entender que la matemática entra en juego en esa etapa educativa y luego además aportar el hueco a la estadística como merece, es decir, se hacen esfuerzos por movilizar su enfoque metodológico globalizado y contextualizado en la etapa de infantil, pero con un poquito más de tiempo, con más asignaturas, podríamos de alguna manera garantizar que estos futuros docentes, pues sí, cuando lleguen a la profesión, realmente impartan como merece la enseñanza de la estocástica. En educación primaria y en educación secundaria realmente me puedo encontrar más conforme al plan académico, pero realmente me encuentro con esa misma ansiedad, que el estudiante en primaria considera que lo que debe de hacer es seguir el libro de texto y movilizar ese concepto de enseñanza hacia la resolución de problemas o el aprendizaje basado en proyectos cuesta muchísimo. Todo eso añadido a que la formación que recibe el futuro docente en educación primaria se concentra en 3 semestres en todos sus 4 años de titulación. Es muy poquita la formación matemática para lo que luego redunda en lo que tiene a pie de aula. En ese sentido, el estudiante, en concreto en la Universidad de Granada, se organiza del siguiente modo. El primer semestre, en el primer curso de su titulación del grado, tiene todos los conocimientos matemáticos en un semestre y eso conlleva un programa curricular muy ajustado, porque estamos hablando de una etapa de educación primaria desde primer curso, con 6 años el estudiante, hasta 11 años, donde debe de desarrollar todos los bloques de contenido en número, geometría, medida, y claro, cuando llega la estadística, movilizar el enfoque metodológico hacia otra metodología cuesta muchísimo. En segundo curso, que es la asignatura propiamente dicha de enseñanza y aprendizaje, solo se dispone de 3 horas semanales para, en un semestre, explicar la enseñanza y el aprendizaje de todos los bloques de contenido, añadiendo además la importancia de la resolución de problemas y el uso de la tecnología en cada uno de ellos. El programa académico está muy ajustado para, vuelvo a repetir, movilizar el enfoque hacia el diseño curricular. El diseño de procesos de enseñanza y aprendizaje. En tercer curso es cierto que el estudiante puede profundizar en el diseño de tareas y esa asignatura pues tiene mucha más holgura a la hora de planificar. Pero el estudiante tiene que, de manera, pues, ¿cómo decir?, prepararse bien, formarse bien para que en el cómputo de la asignatura de tercero dé lugar a un programa, a un diseño adecuado.
puesto que la otra asignatura, la de matemática y la de didáctica sobre el contenido, han sido muy, muy rápidas y muy intensas. La formación en el máster de secundaria profesionalizante, que te accede a la función docente en secundaria y bachillerato y formación profesional, el estudiante recibe 3 asignaturas en el máster. Una primera asignatura que es 12 créditos, bastante completa en cuanto a aprendizaje y enseñanza refiere, pero volvemos a la misma tónica, ¿no? Es difícil abordar todo y cada uno de los bloques de contenido en una etapa secundaria y bachillerato en ese poquito margen de tiempo. Son ventanitas que podemos abrir hacia lo que ellos deben de profundizar. Se les establece una guía. Y bueno, hay 2 asignaturas, una de que es de complemento de formación, porque el estudiantado que se matricula en esto con objetivo de ser profesores de educación secundaria, bachillerato y formación profesional, tienen una formación inicial muy variada. Pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros, pueden ser físicos. Y sucede que la matemática que han estudiado no es la matemática del programa curricular que luego van a impartir cuando sean docentes. Entonces, esa asignatura es casi como que de contenido matemático sobre su función docente cuando lleguen a un instituto, a un centro educativo. Y una tercera asignatura que es maravillosa sobre innovación e investigación. Se imparte a modo de taller con la idea que ellos sobre ese ejemplo de introducir la matemática a propósito de la innovación sirva como medio para luego impulsar su docencia en el centro educativo, como un esquema, un guía, una planificación, una hoja de ruta para poder desempeñarlo en el resto de temática, bloque de contenido. Como digo, en infantil un poquito más escueta, pero realmente en primaria y en secundaria, en el máster de formación de profesorado, me encantaría disponer de más tiempo para poder garantizar que cuando lleguen al centro escolar eso redunde en lo que a pie de aula van a hacer, porque a algunos es difícil y se les ve que no se les convence tan fácilmente y su idea es usar un libro de texto, cuando en el libro de texto realmente los problemas suelen ser descontextualizados, algo fundamental en el área de la didáctica de la estadística. Es una premisa fundamental también el estudio de la variabilidad, y las tareas de los libros de texto no cumplen con ese requisito porque no se trabaja con recogida de datos, sobre análisis o al menos con formularse propiamente preguntas para poder responder esas conjeturas en base a datos. Entonces, bueno, la formación estocástica en España, a pesar de disponer de un currículum que realmente es ambicioso y realista en cuanto a la resolución del problema, el uso de la tecnología y demás, pues la formación que recibe el futuro docente desde el plano de la universidad y los encuentros a pie de aula, no me hace estar satisfecha o además confiada de que eso luego redunde en sus clases. Sí, María, bueno, es muy interesante porque, bueno, aquí en Costa Rica, bueno, la parte de educación infantil, bueno, nosotros en el currículum de matemática no consideramos esa parte, ¿verdad?, de la educación infantil. Pero en general, a nivel de docentes de primaria y de secundaria, la formación en estadística es muy, muy poca. Por ejemplo, como yo les comentaba, o sea, mi formación estadística, mi formación inicial cuando estudié en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, fue de un curso. Se llamaba Métodos Estadísticos y en esencia era un curso de inferencia estadística. Eso era. Y con eso, bueno, para ser docente de secundaria no tenía mucho problema porque precisamente eran muy pocos los contenidos que habían en el currículum anterior, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar. Y esto también se da también en los docentes de primaria. Vienen con una formación en matemática muy baja, pero en estadística todavía casi nula, ¿verdad? Sobre todo porque antes del 2012, ¿verdad? El currículum que había, por ejemplo, no consideraba para secundaria contenidos de probabilidad.
Entonces, al no considerarse en secundaria, los docentes de primaria podían priorizar más, como decías, los contenidos que tienen que ver con números, con geometría, ¿verdad? Más allá de los contenidos probabilísticos y de estadística, que de por sí ya tenían una formación inicial, que lo han indicado varias investigaciones aquí en Costa Rica, no están conformes con su formación inicial, no solo en la disciplina, sino también en su didáctica. Entonces se sentían inseguros. Sin embargo, a partir del 2012, con toda esta relevancia que se le da a la estadística a partir de la aprobación de este currículum, han empezado a haber cambios. Por ejemplo, en la Universidad Estatal a Distancia, en la carrera de Enseñanza de la Matemática, en la que yo laboro, ¿verdad? Como les comenté, la carrera solo tenía un curso que se llamaba Probabilidad y Estadística Matemática. Ahora ya hay 2 cursos. Y se está trabajando un curso de didáctica de la estadística de la probabilidad. Entonces, quiere decir que esta aprobación del currículum del 2012 empieza a potenciar y a empujar un poquito esa formación inicial en los docentes, ¿verdad? Y por eso quería tocar el tema con Edwin de esto, ¿verdad? Bueno, ya conocemos la amplia trayectoria de Edwin como investigador y formador de docentes en matemática. En esta área hay siempre que hacemos capacitaciones, llega ese montón de docentes y, ¿cómo está, profe? Profe. Porque ha sido profesor de muchos profesores que trabajan ahorita en Costa Rica, ¿verdad? Pero quiero centrarme en que, Edwin, eres coautor de los actuales programas de estudio de matemática y, bueno, el mayor culpable, diría yo, de esta gran relevancia que se le da a la estadística de probabilidad a lo largo del currículum. Además, al trabajar en el proyecto Reforma a la Educación Matemática en Costa Rica, hemos trabajado arduamente en la implementación del currículum y un poco en esa lucha para dar capacitaciones, para ver cómo se puede implementar de la mejor manera el área de estadística y probabilidad, tomando en cuenta que de por sí ya sabíamos que había una formación débil en esta área. Entonces quería que nos hablaras un poco de este proceso de implementación y la toma de decisiones que se dieron, ¿verdad? Para este currículum. Sí, bueno, vos ya te me adelantaste un poco en citar algunas referencias de lo que pasaba en Costa Rica de previo a estos programas que hemos denominado la reforma de la educación matemática en el país. En 1995 se decidió incluir probabilidad y estadística en el currículo preuniversitario. Y si uno lee un poquito los propósitos del por qué se incluyó, decían los autores allí, sobre todo del Consejo Superior de Educación, que querían darle un carácter más humano a las matemáticas. La crítica tradicional que ha tenido las matemáticas es que ¿para qué sirve? ¿Verdad? Y sobre eso se han hecho muchas bromas y muchas cosas, pero sí es cierto que mucha gente ha sufrido alrededor del para qué sirven las matemáticas, y es una discusión que no quisiera entrar en este momento porque tiene todo su trasfondo, ¿verdad? Sin embargo, ese carácter más humano, al incluir la probabilidad y la estadística, lo que querían era que con esta temática desde la primaria, aunque no muy articulada, como voy a mencionar más adelante, lo que se pretendía era que el joven pudiera tener una herramienta matemática para contextualizar más, para ver más lo que pasaba en su entorno a través del análisis de información cotidiana, lo cual pareciera como que se dificultaba previa a esto con las otras áreas matemáticas, lo cual no tendría por qué ser así, pero bueno, pareciera que ser. Entonces el propósito básico era realmente tratar de darles cara. Sin embargo, este proceso se hizo un poco, la crítica que se puede hacer a eso es que se incluyeron, por ejemplo, algunos contenidos estadísticos en primaria, algunos contenidos de probabilidad muy desarticulados en la esencia de las áreas en sí, y muy enfocado más en el procedimiento, en el cálculo, en la construcción del cuadro, en la lectura del cuadro, pero sin trascender más allá de eso. Y en secundaria realmente era más caótico, porque tras de que se estaba enfocado prácticamente en 1 o 2 años a lo sumo, realmente estaba muy enfocado en lo que eran las medidas,
en decir, este es un promedio, esto es una moda. Incluso se encontraron ejemplos como decir, aquí está un grupo de 5 datos, calculen el promedio, cuando no sabemos que eso no es hacer estadística. Es simplemente un cálculo aritmético que no da más allá. Entonces, esos son los problemas que se fueron encontrando. Y si le aunamos la formación de nuestros educadores en primaria y en secundaria, que no se habían especializado para nada para la enseñanza de la disciplina, entonces cayeron en enseñar recetas, fórmulas, etcétera, en el mejor de los casos. Porque, de acuerdo con el estudio que yo realicé en el año 2005, se tenía que alrededor del 70% de los estudiantes encuestados de una muestra alrededor de 800, decía el 70-75% que no habían recibido esos contenidos, ya fuera porque se les había olvidado, porque del todo no los habían recibido. Y el 30% restante señalaba que sí, que la mediana, que la media, que un cuadro, que no sé qué, pero sin ninguna idea concreta del significado propio de lo que es. Eso yo, para que realmente decíamos en el 2010, cuando empezamos a elaborar los nuevos programas de estudio, que si se quería que la estadística y la probabilidad estuviera, tendría que tener otra connotación. Tenía que tener un mayor peso curricular a lo largo de todos los años educativos y tenía que transversalmente ir atando cabos, ir interrelacionando las distintas habilidades que se iban logrando de manera de que coherentemente fuera adquiriendo cada vez más fortaleza el conocimiento que iban adquiriendo en probabilidad y en estadística. Entonces, esto permitió que en la reforma de la educación matemática, la estadística y la probabilidad tuvieran un peso similar al que tiene el álgebra, al que tiene la geometría. Eso ya era una ganancia de peso, ¿verdad? Era una ganancia de orden cuantitativo. Pero bueno, cualitativamente, ¿qué? Porque no ganábamos nada si seguíamos ahora con más horas a la semana haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que necesitábamos realmente ubicar un para qué iba a estar ella ahí. Entonces, la idea propiamente es que la estadística iba en esa línea de lo que hablamos previamente, ¿verdad? En una línea de provocar la capacidad del individuo para realizar análisis de datos en contextos reales o que simularan la realidad, ¿verdad? Para que la información que ojalá fuera desde ese proceso de recolección, de interpretación, de clasificación, donde incluso la misma generación de una base de datos tiene su razón de ser, porque tiene una forma específica de hacerlo, porque tiene un significado, el visualizar la variabilidad de la información que se está uniendo ahí y qué efectos tiene en unos casos y en otros, y analizar toda esa serie de elementos que tienen realmente un contenido teórico muy representativo para lo que es la comprensión del significado de la estadística como una herramienta para la comprensión de los datos que circulan, de lo que mencionábamos al principio con la cultura estadística, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito y, por supuesto, entonces la herramienta de resolución de problemas caía como anillo al dedo, porque íbamos a resolver problemas mediante los análisis de datos, donde, por ejemplo, a través de la probabilidad era muy importante analizar problemas en entornos aleatorios, que le permitiera al joven modelar probabilísticamente lo que estaba pasando allí, de manera que puedan tomar decisiones sensatas basadas en las probabilidades que mejor les convienen. Entonces, todo ese tipo de discusiones son de un orden didáctico muy rico y que permiten hacerlo. Entonces, esa es como la esencia de los programas tal cual se plantearon. Obviamente aquí nos enfrentamos a una serie de barreras. Primero, no solo la enseñanza de la probabilidad de la estadística, sino que toda la reforma en sí implicaba un cambio epistémico, ¿verdad? Es un cambio completamente de la forma en que se venían haciendo las cosas, de enseñar matemática a otra completamente. Bueno, estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, ni son fáciles, ni es porque yo los escribí en un libro que se llama Programa de Estudios, ya se lograron. No, se requiere todo un proceso de ir adaptando las circunstancias para que esto sea exitoso. Entonces, ese fuera el paso de aprobar estos programas e implementarlos a partir de 2013, fue un gran logro, pero apenas estaba dando un paso para poder tener éxito en esto. Entonces, allí era donde se requiere
se requiere analizar cuál es la formación de nuestros educadores para lograr los propósitos por los cuales se realizó esto. Evidentemente, nuestros educadores no habían sido preparados para poder dar ese paso tan importante, digo en todas las áreas matemáticas, pero especialmente en estadística y probabilidad, por lo que ya vos apuntabas en la formación que tenían los educadores. En primaria, desafortunadamente, ha habido problemas, o sea, en primaria, al igual que María Magdalena lo planteaba ahora, en primaria, a lo sumo, en algunas de las carreras formadoras de educadores de primaria, a lo sumo reciben 1 o 2 cursos de matemática donde tienen que visualizar todo, donde la estadística será algo minúsculo en medio de todo eso. En secundaria, pues están muy enfocados a los cursos tradicionales de estadística. Un curso de estadística descriptiva, otro curso de inferencia estadística, pero pues usted no puede ir a enseñar estadística porque no se trata, si no vas a reproducir lo que está ahí y al rato se te va a quedar corto currículo. O sea, ¿por qué? Porque si uno analiza probabilísticamente lo que hay desde primaria hasta la secundaria, ya alguien puede decir, mira, pero si eso yo lo doy en 2 o 3 meses. Pero es que no es eso, no son los contenidos que las personas ven, sino es el trasfondo que tiene desde un punto de vista de los intereses teóricos, de los fundamentos mismos de los programas de estudio. Entonces, por eso es que se requiere trabajar muchísimo en la formación de educadores para poder sensibilizarlos. Lo que nosotros hicimos de alguna manera a través, digo ya, del proyecto Reforma a la Educación Matemática en Costa Rica fue trabajar en procesos de actualización y capacitación, que es una herramienta fundamental siempre y cuando se cuente con las posibilidades de llevarlo a cabo, y para ello se tiene que contar con el beneplácito de las autoridades del Ministerio de Educación Pública y contar con los recursos suficientes. Pero me parece que esa es la mejor vía para poderlo hacer. Se empezó con esto, de alguna manera, por unos 2, 3 años, no sé, Luis, la memoria me puede fallar allí, pero más o menos, y se sensibilizó a una gran cantidad de educadores, diría yo. Incluso ahora uno puede conversar con algunos de ellos y se siente uno muy satisfecho de la forma en que ellos han canalizado estas ideas y de la forma en que lo han podido algunos llevar a la práctica. Sin embargo, hubo una fuerte resistencia en el mismo Ministerio de Educación para que esto no se hiciera. Incluso muchos tratan de hacer fuerzas contrarias para que incluso la estadística pudiera ser hasta eliminada del currículo. Realmente ha sido complejo. Sin embargo, yo creo que a través del proyecto de reforma a la educación matemática hemos podido construir, ya no teníamos las posibilidades de realizar las capacitaciones y actualizaciones en forma física, entonces se ha trabajado mucho virtualmente, hay diferentes herramientas que se han construido y que se tienen allí a disposición, no solo de los docentes de Costa Rica, sino de cualquier otro docente en el mundo que lo quiera consultar, donde en la parte de probabilidad estadística hemos trabajado para favorecer procesos, no solo desde el punto de vista de la enseñanza, del enfoque didáctico para enseñar unos determinados tópicos, sino también de hablar un poquito del concepto estadístico, probabilístico en sí, para poderlo entender bien, porque hay docentes que tienen problemas para la comprensión de algunos conceptos estadísticos o probabilísticos y que hay que trabajarlos un poquito más para poderlos enseñar bien. Entonces, hemos tratado de canalizar esto. Sin embargo, ha sido difícil. Falta mucho camino por recorrer, y yo diría que debemos tomar un poco más lo que tiene que ver con la capacitación y la actualización de docentes en forma permanente para poder favorecer que aquella formación que no se está dando en las aulas, que no se dio en las aulas, pueda ser llevada a la práctica. Y también procurar de que las carreras formadoras de educadores matemáticos pues también trabajen más en esto, porque en realidad para poder lograr los propósitos de los programas de estudio se requiere que realmente el educador mejore mucho sus habilidades para poder desarrollar esto en el aula, ¿verdad? Bueno, ahora creo que más adelante nos vamos a enfocar en la problemática que nos enfrentamos el día de hoy, después de 2 años de pandemia y otras cosas, pero me parece que por allí ha estado. Yo diría que los logros hasta el momento han sido a medias en los salones de clase y falta mucho camino por recorrer.
Sí, muchas gracias, Edwin. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo he vivido como compañero, como parte de la reforma de la educación matemática, toda esta situación.